Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones tocantes al libro de Cantares, por Héctor Hernández, de Salamanca, Guanajuato. El Cantar de los Cantares. Introducción. Título. El título se traduce como El Cantar de los Cantares. Es una construcción que expresa superlativo usada en el idioma hebreo, como por ejemplo Señor de Señores, es decir, la mejor de todas las canciones. Otro nombre que se le da es El Cantar de los Cantares de Salomón, basado en la declaración de Cantares 1:1. La palabra cantar, canción, en hebreo shir, tiene el sentido de expresar gozo, júbilo, según parece con canciones a viva voz, particularmente en alabanza a Dios. Autor. La declaración de Salomón, de Cantares 1:1, se puede traducir como por Salomón, como su autor, para Salomón, como la persona a la que está dedicada, o asociada con Salomón, como uno de los compositores de renombre de Israel, como lo expresa Primera de Reyes 4:32. La postura tradicional de los judíos y cristianos es que Salomón escribió este libro. Fecha. Si Cantares fue escrito por Salomón o para Salomón, la fecha de composición sería a mediados del siglo X a.C. Algunos han tomado la referencia de Tirsa en Cantares 6:4 para indicar una fecha temprana, cuando Tirsa era la capital de las 10 tribus del norte en el 900 a.C., o incluso antes de que surgiera la hostilidad entre Israel y Judá en el 950 a.C., pero no es posible basarse en esto porque Tirsa puede significar solamente algo agradable o hermoso. El libro de Cantares tiene una sensación más atemporal que otros libros de la Biblia, pues no da evidencia de un evento específico para su composición y no parece que fue escrito para ningún público en especial. Género literario. Cantares es un poema en general y a la vez una colección de poemas más pequeños en los que es difícil identificar los límites entre ellos. La trama del libro ha sido interpretada por algunos como un drama con dos personajes, la Sulamita y el rey, y por otros con tres, la Sulamita, el pastor y el rey. En esta última interpretación está la interrogante si la Sulamita se quedará con el pastor o con el rey. La mayoría de teólogos concuerda que hay una estructura moderada dentro de la antología en base a una repetición clave. Yo os conjuro, oh hijas de Israel, y la repetición de la línea, esté su izquierda y su derecha me abrace. Por esta cuádruple aparición se pueden dividir en 6 secciones de la siguiente forma. Introducción. Capítulo 1, versículo 1. Primera sección. Capítulo 1, versículo 2 al capítulo 2, versículo 7, que trata del deseo de la mujer por su amado. Segunda, capítulo 2, versículo 8, al capítulo 3, versículo 5. El tema es el amado. Tercera, el capítulo 3, versículo 6, al capítulo 5 en el versículo 8, la pérdida del amado. Cuarta, capítulo 5, versículo 9, al capítulo 8 en el versículo 4, el regreso del amado. Quinto, capítulo 8, versículos 5 al 14, la consumación o conclusión de la historia. Características y temas principales. El tema general de Cantares es el amor humano y el sexo. Los temas secundarios son el deleite, la desilusión y el deseo. Un argumento fácil de seguir es que Salomón tiene una viña en el campo a unos 80 kilómetros al norte de Jerusalén, la cual alquiló a unos inquilinos. Estos inquilinos eran una madre, sus 2 hijos y la joven Sulamita y una hermana menor. La Sulamita era como la cenicienta de la familia, de gran belleza natural, pero debido a su duro trabajo en la viña, no tenía tiempo para cuidar su apariencia. Un día Salomón llega de incógnito y comenzó a interesarse en ella. Ella pensaba que él era solamente un pastor. Ellos se enamoran y él hace el compromiso de boda. Se va
con la promesa de regresar por ella el día acordado. Finalmente regresa con todo su esplendor real y la toma como su esposa. Poco después sufren la primera decepción, el primer conflicto, pero su amor emerge con las pruebas más maduro y confirmado. Al final se muestra un epílogo sobre la hermana menor. Teología en Cantares. Cantares es más que amor y sexo. Se trata de amor y sexo redimidos. Las imágenes nos recuerdan el Edén, donde el hombre y la mujer estaban desnudos, antes de la caída, cuando el amor humano no estaba manchado por la vergüenza del pecado. Nos muestra que el deleite en el sexo humano no es intrínsecamente malo, sino que aún contiene una gran parte de belleza que Dios pretendía al principio. Esto contribuye a una ética sexual bíblica plena que abarca la bondad del sexo cuando se expresa en el contexto adecuado que es el pacto bíblico del matrimonio, cuando el esposo y la esposa se convierten en una sola carne. La vergüenza por el libro de Cantares es más bien introducida por muchos intérpretes debido a la superposición de filosofías griegas que ven al cuerpo como algo malo, como algo que hay que evitar por el bien del alma. Pero la Biblia no enseña que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo, sino que ambos son su creación. Dios mandó a los seres humanos a procrear en lo que está implícito el sexo y llamó a toda su creación algo bueno en gran manera, después de terminarla, como dice Génesis 1:28 al 31. El sexo dentro del matrimonio, por tanto, es bueno y santo, un regalo de Dios para el disfrute conyugal, una afirmación de la bondad de Dios. Sin embargo, no podemos dejar pasar el hecho de que el sexo y el matrimonio pueden ser redimidos por Cristo de la influencia de nuestro pecado para estar en armonía con el diseño del Señor nuevamente. Cristo en Cantares. Más que alegorizar la imagen de Cristo dentro de Cantares, debemos ver a Cristo como la única esperanza para la plenitud en los anhelos más íntimos de los seres humanos. Necesitamos primeramente ser redimidos y tener una relación correcta con Dios, y en consecuencia, Él proporcionará esos ríos de agua viva que apaguen la sed y la insatisfacción, la desilusión que está presente en la sexualidad, incluso en los mejores matrimonios. Cantares nos recuerda que solo Cristo puede satisfacer todas nuestras necesidades. En un sentido moderado, evitando los excesos alegóricos, el libro de Cantares se puede ver como una analogía o como una aplicación que ilustra el amor de Cristo por su iglesia, dado que la Biblia nos enseña que Dios diseñó el matrimonio para reflejar esta relación, ayudándonos a comprender la maravilla del amor de Cristo y el amor que nosotros debemos tener hacia Él. Interpretación histórica. El libro de Cantares ha sido sometido a dos tipos de interpretación a lo largo de la historia. Primera, la interpretación alegórica. Fue la más popular. Hay evidencia que data del año 100 después de Cristo que los intérpretes judíos se sentían tan incómodos con el hecho de que el libro hablara exclusivamente del amor romántico entre un hombre y una mujer en sus distintas fases y que además contiene imágenes claramente sexuales, que se llegó al grado de que un rabino llamado Akiva condenó con no entrar a la vida eterna a todo al que lo interpretara de forma literal. Históricamente, los intérpretes cristianos siguieron ese mismo ejemplo, como podemos constatar en los escritos de Hipólito en el año 200, Orígenes en el año 250 y Jerónimo en el año 400. Tanto así que un concilio eclesiástico primitivo para el año 1550 después de Cristo prohibió cualquier interpretación que no fuera alegórica. Muchos protestantes y puritanos en la época de la Edad Media siguieron este ejemplo de interpretación, como fue Spurgeon en el mejor de los casos. Esta incomodidad de muchos teólogos ha causado interpretaciones como esta del capítulo 1, versículo 13, en la que dicen que alegóricamente hace referencia al arca de la alianza. Mi amado es para mí como bolsita de mirra que reposa toda la noche entre mis pechos. Los pechos de la amada son los querubines del arca.
Hay que reconocer que se esforzaron mucho en imaginar tal solución para asemejar a los querubines con los pechos y que el amado es una imagen del arca. Otro padre de la historia decidió que el amado era Dios y los dos pechos eran el Antiguo y el Nuevo Testamento, superando la imaginación del anterior. Este tipo de interpretación implica que los lectores tienen que buscar un significado más profundo detrás de lo que se lee a simple vista. Esto, además de degenerar el mensaje en un número infinito de interpretaciones, pierde el sentido natural que el autor del texto dice de manera sencilla y bella sobre el amor entre un hombre y una mujer. El diccionario exegético Baim expresa el siguiente comentario. El libro Cantar de los Cantares es una canción de amor. Algún significado especial debe tener para ameritar un título como este. En lugar de justificar su lugar en el canon afirmando que es una alegoría sobre el amor entre Dios e Israel y por extensión entre Cristo y la Iglesia, quizás mejor sería reconocer solo lo que es, ni más ni menos, una canción de amor, y que el amor tiene su lugar en el plan de Dios para hombres y mujeres maduros. La segunda es la interpretación literal. Trata el libro como lo que es, como un poema de amor. El libro habla de la unión conyugal de manera muy natural y realista. Este cambio de forma de interpretación surgió a fines del siglo XIX, y los intérpretes, tanto judíos y cristianos del siglo XX, han estado casi unánimes en que no debe usarse la interpretación alegórica. Muchos podrían estar pensando que esta forma de interpretación es demasiado moderna, por lo que es menos confiable. Sin embargo, la interpretación histórica gramatical tiene a su favor la coherencia del uso del texto bajo un análisis hermenéutico, lingüístico, arqueológico, que engloba lo cultural, epigráfico y filológico, además de la naturaleza del nacimiento y el uso del libro de Cantar de los Cantares. Como una explicación al margen, la epigrafía es la ciencia cuyo objeto es conocer e interpretar las inscripciones, y la filología es la ciencia que estudia las culturas tal como se manifiesta en su lengua, en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. La razón de este cambio en la interpretación está enraizada en el auge de la arqueología moderna, en los descubrimientos de la antigua ciudad de Ugarit en Siria, que ahora se conoce como Ras Shamra, donde se encontraron tablillas cuneiformes con un idioma semítico, similar al hebreo. Algunas tablillas del antiguo Medio Oriente incluso eran poemas de amor similares al libro de Cantares. Aplicación práctica. Existe una idea generalizada que asegura que los cristianos aborrecen el amor romántico, el sexo, y que tienen poco o nada que decir sobre estos asuntos, a excepción que sea algo para condenarle o quitarle todo su placer. Esto se debe al descuido lamentable de este tema, pues no se suele educar acerca de ello. La mayoría de los predicadores cristianos actualmente se enfoca más en tratar de convencer de los peligros de esta etapa de la vida, hablando de enfermedades venéreas, embarazos no deseados, sueños frustrados, tomando prestado el discurso del mundo lleno de psicología antes que exponer el consejo de Dios mediante su palabra. Y ni qué decir de los padres cristianos, de los cuales es, en primer lugar, la responsabilidad de escudriñar y tener respuesta sobre el pensamiento y la opinión de Dios en este asunto. La Biblia sí habla del amor romántico, de la sexualidad, y no en el sentido condenatorio como algunas religiones ha hecho creer a la mayoría del mundo, mintiendo sobre que el sexo fue el pecado original en el Edén. Dios creó el sexo, lo hizo para nuestro deleite porque Él es bueno, es un regalo que bendijo bajo sus reglas y que, confinado en los límites del matrimonio, debe ser disfrutado por hombres y mujeres. La Biblia lo demuestra con este libro del Cantar de los Cantares. Cantares también sirve de instrucción y defensa de la intimidad en el matrimonio, en contra de todas las perspectivas erróneas que el mundo tiene. Es un libro útil, pues ataca las distorsiones del amor romántico y el sexo que en nuestra cultura en el siglo XX, donde las experiencias sexuales se han convertido en un ídolo.
Dicen, proclaman, anuncian que todo es permitido, todo debe ser tolerado, todo es aceptado. Nadie tiene el derecho a decidir qué es lo correcto o lo incorrecto, ni a definir qué clases de relaciones son saludables. El sexo es un derecho, aún en los menores de edad, que debe de ser disfrutado a toda costa y de todas formas sin importar las consecuencias. Esta es la ideología pervertida del mundo. Es el sexo uno de los más importantes instrumentos actualmente de explotación, manipulación y destrucción en nuestros días. La Biblia dice de forma muy clara en Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. La palabra honroso significa que sea valorado y muy apreciado. Cantares corrige este mal y vuelve a capturar esta escena del Edén donde la mujer y el hombre se disfrutan sin ninguna vergüenza, mostrando el importante lugar que tiene el sexo en el matrimonio de una forma poética. Dios usa este libro para recobrar la fidelidad, la unión y la intimidad del matrimonio que el enemigo ha robado a los hijos de Dios. Otro propósito de este libro es corregir la postura que algunos tienen de la intimidad conyugal, cuando la ven como un mal necesario. Muchas personas viven en la fachada matrimonial, pero no practican la intimidad, aunque viven juntos bajo un mismo techo. Esta realidad está fuera del plan de Dios. La inclusión de este libro inspirado por el Espíritu Santo en el canon bíblico revela cuán importante es para Dios este aspecto en la vida de sus criaturas. Hermana, hermano que escuchas, piensa en eso. Dios nos dio un libro completo de sus sagradas escrituras para celebrar la intimidad en el matrimonio. Eso debe mostrarnos que el sexo es parte de su plan de redención. El noviazgo es otro tema, o mejor dicho, este es el elefante dentro de la habitación del que nadie habla. El noviazgo se trata de forma hipócrita por toda clase de cristianos, hasta que se convierte en un problema que trae pésimas consecuencias. Me atrevo a decir que es la gota que derrama a miles de jóvenes fuera de las iglesias. Todo el mundo sabe que la familia es la base de la sociedad, pero una familia con hijos crecidos no surge de golpe. Existe un proceso previo al matrimonio que es el noviazgo. Este asunto es tan importante y se descuida y no se suele educar acerca de ello. Después de esta larga pero necesaria introducción, comencemos nuestro recorrido por el hermoso libro de Cantar de los Cantares. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.